La mansión de los Valmont brillaba aquella noche como una joya en la colina más exclusiva de la ciudad. Las luces doradas atravesaban los enormes ventanales de cristal, proyectando sombras elegantes sobre los jardines perfectamente cuidados. 200 invitados de la élite empresarial y social se paseaban entre columnas de mármol, sosteniendo copas de champán cristal que costaban más de lo que Carmen Ruiz ganaba en un mes entero. El tintineo de las copas se mezclaba con risas ensayadas y conversaciones sobre inversiones millonarias, mientras una orquesta de cámara interpretaba a Mozart desde el salón principal. Carmen se movía entre las sombras como un fantasma invisible. Su uniforme gris contrastaba dolorosamente con los vestidos de alta costura que flotaban a su alrededor. Tenía 24 años, pero aquella noche se sentía diminuta, insignificante. Sus manos, enrojecidas por años de trabajo duro, sostenían firmemente la cubeta plateada mientras recogía copas vacías y limpiaba discretamente los pequeños derrames que los invitados dejaban a su paso sin siquiera notarlo. Nadie la miraba. Para ellos, era parte del mobiliario, tan relevante como las servilletas bordadas o los arreglos florales de orquídeas importadas. Desde hacía 3 meses, Carmen trabajaba en la mansión Valmont. Necesitaba desesperadamente ese empleo. Su madre estaba enferma, los medicamentos eran caros, y este trabajo pagaba el doble que su anterior puesto en un hotel del centro. Cada noche, después de limpiar los restos de fiestas donde se desperdiciaba más comida de la que su familia consumía en una semana, Carmen regresaba a su pequeño apartamento en el barrio obrero y contaba cada billete, calculando cuánto faltaba para la siguiente operación de su madre. Pero aquella noche era especial. Ricardo Valmont, el magnate tecnológico cuya fortuna había sido valuada recientemente en $3.000 millones, celebraba el lanzamiento de su nueva aplicación financiera. Los periodistas de revistas exclusivas fotografiaban a celebridades, políticos y empresarios que hacían fila para estrechar la mano del anfitrión. Todo debía ser perfecto. Carmen lo sabía. Por eso había llegado 2 horas antes, asegurándose de que cada detalle estuviera impecable. En la terraza principal, bajo un cielo estrellado que parecía también formar parte de la decoración, los invitados más importantes se agrupaban alrededor de las mesas de mármol. Carmen acababa de limpiar un derrame de vino tinto cerca de la fuente cuando lo escuchó, el sonido inconfundible de tacones Louboutin aproximándose rápidamente. Alzó la vista apenas un segundo y la vio. Beatriz Santoro, esposa del magnate petrolero Alejandro Santoro, avanzaba como un huracán enfundada en un vestido de valentino color marfil que, según había escuchado Carmen entre susurros del personal, costaba 15.000 euros. Collares de esmeraldas centelleaban en su cuello. Su rostro, retocado por los mejores cirujanos plásticos de Suiza, mostraba una expresión de superioridad absoluta. Lo que sucedió después ocurrió en cámara lenta. Beatriz Santoro, distraída conversando con otra invitada sobre su reciente viaje a las Maldivas, no vio la cubeta de Carmen. Su tacón de aguja se enganchó en el borde metálico. El equilibrio se perdió. Y mientras Beatriz intentaba sostenerse del brazo de su acompañante, su vestido de 15.000 euros se sumergió directamente en el agua jabonosa que Carmen había estado usando para limpiar las mesas. El silencio que siguió fue ensordecedor. La música pareció detenerse. Las conversaciones se congelaron. Todos los ojos se volvieron hacia la escena. El rostro de Beatriz Santoro se transformó. La máscara de elegancia y sofisticación desapareció, reemplazada por una furia primitiva que ninguna cantidad de dinero podía disimular. Sus ojos, inyectados de rabia, se clavaron en Carmen como dagas. Torpe e inútil. La voz de Beatriz atravesó la noche como un látigo. Los invitados más cercanos dieron un paso atrás instintivamente. ¿Cómo te atreves a dejar eso ahí? ¿Tienes idea de cuánto cuesta este vestido? Por supuesto que no. Gente como tú probablemente ni siquiera sabe leer las etiquetas. Carmen intentó disculparse, sus palabras saliendo atropelladamente. Señora, lo siento mucho, yo no quise, pero antes de que pudiera terminar la frase, sintió el impacto.
La mano de Beatriz Santoro, adornada con anillos de diamantes, cruzó su rostro con tal fuerza que Carmen perdió el equilibrio y cayó al suelo de mármol. El dolor físico fue instantáneo, pero peor fue la humillación que la atravesó cuando vio las docenas de rostros observándola desde arriba. Gente como tú no debería ni respirar nuestro mismo aire, continuó gritando Beatriz, de pie sobre Carmen como una reina sobre un vasallo caído. Son parásitos. Estorban. No sirven para nada más que para arruinar las cosas hermosas. Algunas gotas de saliva volaron de su boca mientras gesticulaba dramáticamente. Exijo que la despidan inmediatamente. Esta basura me ha arruinado la noche. Carmen permaneció en el suelo, una mano sobre su mejilla ardiente, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con escapar pero negándose a darle a esa mujer la satisfacción de verla llorar. Alrededor, los invitados observaban la escena con una mezcla de incomodidad y, lo que era peor, indiferencia. Algunos incluso sonreían discretamente, como si presenciar la humillación de alguien de clase inferior fuera un entretenimiento adicional de la velada. Una mujer susurró a su acompañante, bueno, debería tener más cuidado. Un hombre comentó, por eso uno no contrata a cualquiera. Nadie defendió a Carmen. Nadie intervino. Era solo otra empleada invisible. ¿Por qué arriesgar la relación con la esposa de un magnate petrolero por alguien tan insignificante? Pero entonces, cortando el aire tenso de la terraza como un cuchillo, surgió un sonido que nadie esperaba. Un llanto. No era un llanto cualquiera. Era un grito desesperado, desgarrador, que helaba la sangre. Junto a la fuente de piedra, en su cochecito de diseñador italiano tapizado en cuero blanco, el pequeño Matías Valmont, de apenas 2 años, hijo del anfitrión millonario, comenzó a llorar con una intensidad que nadie le había visto antes. Su carita normalmente tranquila se contorsionaba en una expresión de angustia genuina. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sonrosadas mientras extendía sus bracitos rechonchos hacia adelante, señalando insistentemente a Carmen, que seguía en el suelo. «Carmen. Carmen», gritaba el niño entre sollozos, su voz quebrándose. Sus pequeños puños se agitaban en el aire, como si intentara alcanzar a la empleada caída. La niñera, una mujer de mediana edad con años de experiencia cuidando niños de familias millonarias, se apresuró hacia el cochecito. SHH, pequeño Matías, tranquilo, intentó calmarlo, extendiendo sus brazos para levantarlo. Pero cuando sus manos tocaron al niño, Matías reaccionó con una fuerza sorprendente para su edad. Empujó a la niñera con sus manitas, arqueando su espalda y llorando aún más fuerte. «No. Carmen. Mala señora. Mala». El llanto del heredero Valmont creció hasta convertirse en un grito que resonó por toda la mansión. El pequeño señalaba alternativamente a Carmen y a Beatriz Santoro, sus ojos llenos de lágrimas pero también de algo más, una indignación pura, inocente, implacable. La fiesta entera se detuvo. La música cesó completamente. 200 invitados quedaron en silencio absoluto, observando al niño que lloraba desconsoladamente por una empleada. Y en ese momento, Carmen alzó la vista desde el suelo y vio algo que jamás olvidaría, los ojos de un niño de 2 años que entendía el dolor humano mejor que todos los adultos a su alrededor. El llanto desgarrador de Matías Valmont resonaba por toda la mansión como una alarma que nadie podía silenciar. Los invitados se miraban unos a otros, incómodos, sin saber cómo reaccionar ante la escena. El pequeño heredero, normalmente tan tranquilo y sonriente durante las fiestas de sus padres, se había transformado en una fuerza imparable de emoción pura. Sus gritos atravesaban las paredes de cristal, llegaban hasta el salón principal, bajaban por las escaleras de mármol. «Carmen. Carmen», repetía entre sollozos que sacudían todo su cuerpecito. La niñera intentaba nuevamente acercarse, pero Matías la rechazaba con una determinación feroz.
Dos de las organizadoras del evento se aproximaron también, ofreciendo juguetes caros, intentando distraerlo con un iPad de última generación que normalmente lo calmaba. Nada funcionaba. El niño señalaba insistentemente hacia Carmen, que permanecía en el suelo de la terraza, paralizada por la sorpresa y la confusión. Las lágrimas que había contenido durante la humillación ahora corrían libremente por sus mejillas, pero por una razón completamente diferente. Aquel niño pequeño, aquel hijo de millonarios que podría haber ignorado su existencia como hacían todos los demás, estaba llorando por ella. Beatriz Santoro retrocedió varios pasos, su rostro enrojecido ahora pálido. La furia que había exhibido momentos antes comenzaba a transformarse en algo parecido al miedo. Sabía exactamente quién era ese niño. El hijo de Ricardo Valmont. El heredero de un imperio tecnológico. Y estaba llorando desconsoladamente, señalándola a ella como la mala señora. Los murmullos comenzaron entre los invitados. ¿Qué está pasando? El niño parece alteradísimo. Nunca lo había visto así. ¿Crees que vio lo que pasó? Las conversaciones susurradas se multiplicaban como ondas en un estanque. Los periodistas presentes, que momentos antes fotografiaban copas de champán y vestidos de diseñador, ahora apuntaban discretamente sus cámaras hacia la escena, sintiendo instintivamente que algo importante estaba desarrollándose. Entonces, como Moisés dividiendo el mar rojo, la multitud de invitados comenzó a abrirse. Los pasos firmes y decididos que se aproximaban hacían eco en el silencio tenso. Ricardo Valmont atravesaba la terraza con una expresión que ninguno de los presentes le había visto antes. No era la sonrisa calculada del empresario exitoso. No era la mirada fría del magnate durante una negociación. Era algo completamente diferente, preocupación genuina mezclada con una intensidad que hacía que incluso los más poderosos de los invitados se apartaran instintivamente de su camino. Ricardo Valmont tenía 42 años. Había construido su fortuna desde cero, transformando una pequeña startup en su garaje en un imperio tecnológico valorado en miles de millones. Las revistas de negocios lo describían como brillante pero despiadado, calculador pero visionario. Asistía a docenas de eventos sociales cada mes, estrechaba manos, firmaba contratos, expandía su red de contactos. Pero todos los que lo conocían bien sabían una verdad fundamental: su hijo Matías era su punto débil, la única persona en el mundo que podía derretir esa armadura de acero que Ricardo mostraba al público. Matías, hijo, ¿qué pasa? Ricardo llegó al cochecito y levantó al niño en sus brazos. Por un momento, pareció que el pequeño se calmaría. Pero cuando Matías vio que su padre no se dirigía hacia Carmen, el llanto se intensificó aún más. El niño empujó el pecho de su padre con sus manitas, retorciéndose en sus brazos, señalando insistentemente hacia donde Carmen permanecía arrodillada en el suelo, todavía aturdida por todo lo que estaba sucediendo. Papá. Papá. Matías logró articular entre sollozos, su vocecita quebrándose de emoción. Mala señora pegó a amiga Carmen. Pegó. Hizo daño. Sus deditos señalaban alternativamente a Beatriz Santoro y a Carmen. Las lágrimas corrían por su carita enrojecida. Carmen lloró. Carmen cayó. Mala, mala. El silencio que siguió fue absoluto. 200 invitados contenían la respiración. Ricardo Valmont se quedó completamente inmóvil, procesando las palabras de su hijo. Sus ojos, del mismo color café oscuro que los de Matías, se movieron lentamente desde el niño en sus brazos hacia Carmen en el suelo, luego hacia Beatriz Santoro con su vestido empapado, y finalmente recorrieron los rostros de todos los invitados que habían presenciado la escena sin intervenir. Algo cambió en la expresión de Ricardo en ese momento. Quienes lo conocían bien dirían después que fue como ver un interruptor activarse. El empresario calculador desapareció, reemplazado por algo mucho más peligroso, un padre protegiendo los valores que intentaba enseñar a su hijo. Matías, dijo Ricardo con una voz suave pero firme, mírame, hijo.
¿Esa señora golpeó a Carmen? Su voz era calmada, pero había un filo de acero en ella que hizo que varios invitados se estremecieran. El niño asintió vigorosamente, sus lágrimas aún fluyendo. Sí, papá. Carmen limpiaba. Señora tropezó. Señora gritó feo. Señora pegó aquí, tocó su propia mejilla para ilustrar. Carmen cayó. Carmen lloró. Nadie ayudó. Nadie. El último grito del niño resonó con una acusación que alcanzó a cada persona en esa terraza. Ricardo observó a su hijo de 2 años con una expresión que era mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque su pequeño entendía la injusticia. Tristeza porque había tenido que presenciarla. Lentamente, sin soltar a Matías, Ricardo se arrodilló en el suelo de mármol junto a Carmen. Sus rodillas tocaron el mismo suelo frío donde ella había caído. El gesto era tan inesperado, tan contrario a todo lo que se esperaría de un multimillonario en su propia fiesta, que varios invitados jadearon audiblemente. Carmen, dijo Ricardo mirándola directamente a los ojos, algo que casi nadie había hecho en toda la noche. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Extendió su mano libre, la que no sostenía a Matías, ofreciéndosela para ayudarla a levantarse. Carmen lo miró atónita, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Las lágrimas nublaban su visión. Con manos temblorosas, tomó la mano del hombre más rico de la ciudad, y él la ayudó a ponerse de pie con una gentileza que contrastaba dramáticamente con su reputación de tiburón de los negocios. Matías, al ver a Carmen de pie y cerca, extendió inmediatamente sus bracitos hacia ella, y para sorpresa de todos, Ricardo permitió que su hijo pasara a los brazos de la empleada. El pequeño se aferró a Carmen como si fuera su salvavidas, enterrando su carita en el hombro de ella, sus sollozos finalmente comenzando a calmarse. Carmen lo abrazó instintivamente, meciéndolo suavemente como había visto hacer a su madre con los niños del vecindario. SHHH, pequeño Matías, estoy bien, susurraba ella, su propia voz quebrada por la emoción. Ricardo se puso de pie lentamente, y cuando habló, su voz atravesó la noche como un trueno silencioso. Matías tiene razón en cada palabra que ha dicho. Se volvió para enfrentar a todos los invitados, su mirada recorriendo cada rostro. Mi hijo de 2 años entiende algo fundamental que parece que muchos adultos aquí presentes han olvidado: el respeto humano básico no tiene precio y no depende del saldo bancario de nadie. Beatriz Santoro intentó interrumpir, su voz saliendo chillona: Ricardo, fue un accidente. Ella dejó esa cubeta en mi camino. Arruinó mi vestido. Yo simplemente. ¿Qué? La voz de Ricardo cortó sus palabras como un cuchillo. ¿Simplemente golpeaste a una empleada indefensa frente a 200 testigos? ¿Simplemente la humillaste públicamente por tu propia torpeza? Dio un paso hacia Beatriz, y ella retrocedió instintivamente. Carmen llegó 2 horas antes que cualquier invitado esta noche. Personalmente supervisó cada detalle de esta fiesta. Colocó cada flor, pulió cada copa, se aseguró de que cada servilleta estuviera perfectamente doblada. Lo sé porque yo llegué temprano y la vi trabajando. ¿Y su recompensa por esa dedicación? ¿Ser abofeteada y llamada basura? Los murmullos entre los invitados crecieron. Algunos comenzaban a verse genuinamente avergonzados. Otros miraban a Beatriz con expresiones de desaprobación que momentos antes no se habrían atrevido a mostrar. Carmen nos preparó una fiesta perfecta, continuó Ricardo, su voz ganando fuerza. Trabajó incansablemente para que todos ustedes disfrutaran de una noche memorable. Y cuando fue agredida, cuando más necesitaba que alguien dijera: esto está mal, ¿qué hicieron todos ustedes? Su mirada recorrió la multitud acusadoramente. Nada. Observaron. Algunos incluso sonrieron. ¿Saben quién fue la única persona en esta terraza con la integridad moral para defender lo correcto? Un niño de 2 años. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo.
Ricardo se volvió directamente hacia Beatriz Santoro, y cuando habló, su voz era hielo puro. Señora Santoro, usted y su esposo están expulsados de mi casa en este momento. Permanentemente. Además, considerando que su esposo y yo compartimos varias empresas conjuntas, le sugiero que él me llame mañana para discutir la disolución de todas nuestras asociaciones de negocios. No hago negocios con personas que creen que su dinero les da derecho a maltratar a otros seres humanos. Beatriz Santoro palideció completamente. Estás exagerando. No puedes hacer esto. Alejandro tiene contratos contigo por millones. Los contratos pueden romperse, respondió Ricardo fríamente. La dignidad humana no puede reponerse una vez destruida. La diferencia es que yo valoro una más que los otros. Ahora, retírese de mi propiedad antes de que llame a seguridad. Beatriz intentó protestar nuevamente, pero la mirada de Ricardo no dejaba espacio para argumentos. Con el rostro descompuesto y lágrimas de humillación formándose en sus ojos, ella giró sobre sus tacones y atravesó la multitud de invitados, que se apartaron dejándole un camino claro como si tuviera una enfermedad contagiosa. Su salida fue observada en silencio absoluto. Ricardo esperó hasta que ella desapareció dentro de la mansión antes de volverse nuevamente hacia Carmen, quien todavía sostenía a Matías. El niño ahora estaba tranquilo, casi dormido contra el hombro de ella, ocasionalmente sorbiendo por la nariz pero ya sin llorar. Ricardo sonrió por primera vez en toda la escena, una sonrisa genuina y cálida. Carmen Ruiz, dijo, y el uso de su nombre completo hizo que ella lo mirara sorprendida. He observado tu trabajo durante estos 3 meses. Tu atención al detalle, tu profesionalismo, tu dedicación. Cualidades que claramente mi hijo también ha notado y valorado. Hizo una pausa, y su sonrisa se amplió. Desde mañana, ya no serás empleada de limpieza. Te ofrezco el puesto de coordinadora general de eventos para todas mis empresas. El salario inicial será de 120,000 al año, con bonos por desempeño. Tendrás tu propio equipo, tu propia oficina, y los recursos para crear eventos extraordinarios. Carmen lo miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Señor Valmont, yo no tengo estudios universitarios, yo solo. Tienes algo mucho más valioso que un título universitario, interrumpió Ricardo gentilmente. Tienes integridad, dedicación y la capacidad de crear belleza y orden incluso cuando nadie está mirando. Esas cualidades no pueden enseñarse en ninguna universidad. Además, añadió con una mirada traviesa, claramente tienes la aprobación del miembro más importante de mi familia. Como si lo hubiera escuchado, Matías levantó su carita del hombro de Carmen y sonrió por primera vez en toda la noche. Carmen queda, declaró con la autoridad absoluta que solo un niño de 2 años puede tener. Carmen es buena. Carmen queda siempre. Los invitados, que habían observado todo en silencio tenso, repentinamente estallaron en aplausos. El sonido comenzó tímido, con unas pocas personas, pero creció rápidamente hasta convertirse en una ovación atronadora. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros aplaudían con fervor genuino, quizás aliviados de ver que la justicia prevalecía, o quizás simplemente complacidos de estar del lado ganador ahora que era seguro hacerlo. Carmen abrazó a Matías más fuerte, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, pero estas eran lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud abrumadora. Gracias, susurraba una y otra vez. Gracias, señor Valmont. Gracias, pequeño Matías. Ricardo colocó una mano gentil en el hombro de Carmen. No, Carmen. Gracias a ti. Y gracias a mi hijo por recordarme por qué trabajo tan duro para construir mi empresa, para crear un mundo donde las personas sean valoradas por su carácter y sus acciones, no por su cuenta bancaria o su código postal. Se volvió hacia los invitados. Que todos recordemos la lección que un niño de 2 años nos ha enseñado esta noche, la verdadera riqueza no está en nuestras billeteras sino en cómo tratamos a quienes no pueden darnos nada a cambio.
La orquesta, percibiendo que el momento álgido había pasado, comenzó a tocar nuevamente. Las conversaciones se reanudaron gradualmente, pero todos hablaban de lo mismo, la noche en que un bebé millonario defendió a una empleada y cambió todo. Los periodistas presentes ya estaban escribiendo mentalmente sus artículos. Para la mañana siguiente, la historia estaría en cada periódico y portal de noticias del país. Pero en ese momento, en la terraza bajo las estrellas, Carmen sostenía al pequeño Matías Valmont, quien finalmente se había quedado dormido en sus brazos, con una sonrisa de satisfacción en su rostro angelical. Y Ricardo Valmont observaba la escena, sabiendo que aunque había perdido quizás millones en contratos con los Santoro, había ganado algo infinitamente más valioso. Su hijo había aprendido que defender lo correcto siempre vale la pena, sin importar el costo. Y Carmen, la joven que había llegado esa noche como una empleada invisible, se iba como la prueba viviente de que a veces, solo a veces, la justicia y la bondad prevalecen en un mundo que parece haberlas olvidado. La música flotaba en el aire nocturno. Los invitados brindaban. Y un niño dormía pacíficamente, habiendo enseñado a todos que nunca eres demasiado pequeño para defender lo que es correcto.